alegría de poder entrar en su casa como cada noche para compartir esta hora con programas que tratamos que sean de los más diversos y enriquecedores. Mi invitado en esta noche es un profesor, catedrático, intelectual, no sé cómo llamarlo. Es la primera vez que viene y la verdad que me lamento que hayamos hecho la conexión hace poco tiempo. Fue director o rector del Instituto Bíblico Buenos Aires y dirige todavía, o en este momento también otro instituto bíblico del que ahora nos va a hablar. Y vamos a tocar un tema que nunca tocamos en el programa, que me parece va a ser muy interesante. Enrique Ruloff, mi invitado. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches, Juan Pablo. Es un gusto para mí poder estar en este programa. Me parece que ampliaste demasiado los adjetivos y vamos a tener que remarla. No, como te voy a tratar minutos. medio mal durante todo el programa, ahora te estoy diciendo, viste cuando te hablaba mucho, vos decís, ¿por dónde viene el manotazo, no? Claro. ¿El apellido Ruloff qué es? Es un apellido ruso-alemán. Mis bisabuelos eran europeos, llegaron vía Brasil a fines del siglo XIX. Tres de mis abuelos ya nacieron en Brasil, una abuela de Alemania, y ya mis padres nacieron en la provincia de Misiones, ambos, y bueno, de ahí nacimos nosotros, mis hermanos y yo. ¿Qué ciudad de Misiones? Leandro en Alem. Ah, Leandro. Sí. Se ve el programa ahí, ¿eh? Sí, creo que sí. De hecho, toda mi familia está allá todavía. No dejaste muchas deudas, así como la gente. No, porque cuando allá, salí de allá era chiquito todavía, así que no me daban tarjetas de crédito en esa época. Ni el sastre. En una época se decía que todo el mundo le debía al sastre. ¿Quién va al sastre? Yo hacerse un traje. Cuando salí, había terminado la secundaria a los 16 y ahí me vine a Buenos Aires a estudiar teología. ¿A los 16 años? A los 16 años, sí. Pero... No porque era inteligente, siempre aclaro, porque dicen, cuando yo empiezo a contar mi historia, dice, ¿cómo? ¿A los 16 años terminaste la secundaria? Sí, lo que pasa es que yo empecé a la primaria a los 4. ¿A los 4? Eso claro, no lo escuché nunca. En el campo, pero no porque era inteligente, porque éramos, una familia con 4 hermanos, tenía un hermano y una hermana mayor que yo. Y cuando yo tenía 3 años nace mi hermano más chico, el último. Entonces fue un parto muy complejo. Mi mamá estuvo un tiempo internada, mi hermanito estuvo al cuidado de una tía, y después de los 8 meses recién se reagrupó toda la familia. Y cuando él tenía más o menos un año y medio, mi mamá me dijo, ¿vas a la escuela o cuidas a tu hermano? Y yo dije, voy a la escuela. Entonces fue así. No era un jardín de infantes. Claro, no había jardín, no había en esa época nada. Entré como oyente al primer grado. Claro, como tenía hermanos que ya estaban en la escuela, yo más o menos me defendía con los números, las letras. Entonces, el primer mes que los maestros entregan los certificados a los compañeros, yo empecé a reclamar el mío. Entonces se armó una primer junta, de los maestros, ¿qué hacemos con el niño Ruloff? Bueno, finalmente decidieron darme la libreta y bueno, ahí el boletín en esa época, y terminé la primaria con 11. Cumplo a fines de marzo, la semana pasada cumplí 50. Así que terminé la primaria con 11 y comencé la secundaria con 11. Y al mes cumplí los 12. Lo mismo pasó cuando terminé la secundaria con 16 ahora, y comencé el seminario con 16. Ahora, a mí me pasó algo parecido, pero con un año menos. Yo hice primero inferior con 5 años. Y empecé la escuela en primero superior, que antes era así. Y bueno, ahí no me sentí tan fuera de la edad. Pero cuando fui al secundario, mirá que era un año solo de diferencia. Me sentía chiquitito de todos los demás. A mí me pasó lo mismo. Encima yo... 2 años vos. Claro, yo era chiquito de tamaño. Yo hasta los 14 años, 13 años medía 1,52 m. Recién en el tercer año, cuando cumplí 15, pegué el tirón. Entonces ese primer año fue muy complejo en todos los aspectos. Dejar a mi familia a los 11 años e irme a una pensión en la ciudad de Alem, porque crecí en el campo, a unos 15 kilómetros. Justo hoy le contaba a una de mis hijas un poco algo de la historia. Y no resultó fácil el primer año, tuve un shock emocional muy fuerte. Y es ahí donde comencé a hacer una transición de la fe de mis padres a mi propia experiencia personal a los 12.
a raíz de esa situación así de estar solo en la ciudad. ¿Y a qué iglesia te congregaste? Provengo de una iglesia, soy hijo de la Reforma, la iglesia evangélica del Río de la Plata. O sea, no tengo muchos recuerdos de iglesia cuando era chico, porque como crecíamos en el campo, el pastor en aquella época atendía 14 parroquias, imagínate, o sea, teníamos 2 cultos por mes, no teníamos vehículo, íbamos en un carro tirado por caballos. Entonces, si llovía no había culto, ese domingo no íbamos, así que no tengo muchos recuerdos de iglesia. Pero sí recuerdo en casa, al no tener televisión, no tener luz eléctrica, mi mamá sintonizaba una frecuencia de HCJB, los programas de Quito, Ecuador, y allí era como el culto de la familia todas las noches, una hora por lo menos de escuchar a algún predicador o en castellano o en alemán. Mi mamá le escribía los programas, recibíamos los cuadernillos y ahí dibujábamos, pintábamos. Así que tengo, digamos, mis bases espirituales son más de la familia, del hogar, digamos, más monitoreado por mi mamá que por mi papá también. Sí. Bueno, este es nuestro invitado, Enrique Roelof. El tema que vamos a tratar es un tema del que no se conversa mucho en las iglesias, y es el tema de las apariciones del Señor Jesús o de Dios antes del nacimiento en Belén. Se dan llamar a eso teofanías. ¿Es así, sí, Enrique? Se conoce como las apariciones visibles, palpables de Dios. Y la mayoría de los teólogos coinciden que cuando hay una teofanía en el Antiguo Testamento, o es la persona del Hijo, es la persona del Padre, ya que el Espíritu es Espíritu. Entonces es un poco la coincidencia en cuanto a esa parte. Es decir, por lo que me decís, que en algunos momentos apareció el Hijo y en otros momentos apareció Dios el Padre. Claro. Dependen los contextos, y después hay una frase que es como que engloba, digamos, estas apariciones, cuando en el Antiguo Testamento los escritores hablan el ángel del Señor, sí. Casi siempre hacen referencia al Dios Padre y Dios Hijo. No se puede determinar con exactitud quién es quién o cuándo. Por ejemplo, cuando aparece allí una de las primeras con Abraham, cuando habla con él que iban a, digamos, traer castigo sobre Sodoma y Gomorra, que en el mismo contexto de la promesa del nacimiento de su hijo, hay más probabilidades de pensar que era el padre en ese momento que el hijo, pero es muy, muy relativo a todo eso. O sea, ¿no? Bueno, ese es el tema, tremendamente desafiante la exploración de estos pasajes en el Primer Testamento, por si hay algún judío que no le gusta que digamos que es el Antiguo, Primer Testamento, en donde de golpe usted está leyendo y dice que era el ángel de Dios, o que algunos luego mencionan que sin saberlo Abraham y Sara hospedaron ángeles, y era que Dios había estado allí. ¿Era Dios o era un ángel de Dios? Pero si era un ángel de Dios, ¿por qué no se dice el nombre del ángel? Así que vamos a explorar eso con nuestro invitado. Si le parece bien, tenemos los teléfonos para que usted nos llame, el 4568-6667. Y si usted nos llama, a mí me llega su llamado escrito, aquí en mi tablet. Lo mismo que si usted manda un mensaje de texto. El primer teléfono, ese teléfono, bórrenlo, que no funciona. El de arriba no funciona. A ver si algún día de esto borramos ese 6452 que no anda. Y si usted llama, dice que nos lo cortaron por no pagar la cuenta. O sea que pasamos un papelón bárbaro. Es el segundo teléfono el que funciona. A ver si lo borramos, si no tengo que explicar esto cada noche. Y el teléfono celular para recibir mensajes de texto, ahí está mejor. El teléfono celular es el 15-6041-3585 o 011 si usted llama desde el interior. Es un teléfono celular. Ya la audiencia mayormente sabe, lo repetimos para aquellos que están escuchando esto por radio. Bueno, empecemos. Enrique, primera aparición, primera teofanía. Podemos decir que hubo una primera.
por el relato bíblico, ¿no? Claro. Si uno sigue el relato, aparece allí en Génesis 16, una de las primeras, cuando aparece en realidad una egipcia, Agar, digamos, la sierva de Abraham, tiene una experiencia de una teofanía donde Dios se le presenta, el ángel del Señor se le presenta. En el pozo. Claro, cuando digamos, se va de la casa porque la esposa de Abraham había quedado embarazada y todo el proceso de salir y quedarse con un hijo a cuesta, digamos, lejos del sustento de la familia. Sí. Ahí hay una aparición de Dios donde le trae un mensaje de esperanza diciendo que iba a levantar una gran nación de ese hijo que hoy conocemos, digamos, la descendencia de Ismael, ¿no? Sí. Esa es la primera vez. Esa es una de las primeras veces que aparece allí. Ahora, ¿por qué pensamos que es una aparición visible y no que ella se lo imaginó? Claro, hay, digamos, el texto lo dice, que ella lo ve, ¿no? Hay otros pasajes anteriores, por ejemplo, cuando es el llamado de Abraham, Capítulo 12. Capítulo 12, estamos más antes todavía, ahí no dice el texto que Abraham vio, sino que él escucha la voz de Dios. Anteriormente tenemos a Noé, ¿no es cierto?, en el capítulo 6, que recibe un mensaje de parte de Dios, la construcción del arca, pero no dice el texto que se apareció. Generalmente cuando alguien lo ve es porque aparece el término se apareció, ¿no? Alguien que lo vio. ¿Y qué del Génesis? Cuando caminaba con Adán y Eva. Sí, eso sería, digamos, antes de la caída, digamos. Claro. Eso era lo normal. Yo creo que, yo siempre digo, cuando hay algo, digamos, cuando uno quiere estudiar algo, tiene que volver siempre al origen, ¿no? Cómo fue el diseño original de Dios. Y hoy quizás si se apareciera o tuviéramos una visión, para nosotros sería espectacular, sorprendente, pero eso tendría que haber sido lo normal. O sea, en el Edén era lo normal que Adán caminara con Dios, se vieran todos los días, escucharan la voz de Dios. Cuando el pecado se introduce, entonces la frecuencia se fue distanciando, ¿no es cierto? Entonces después aparecen situaciones muy puntuales que quedan registradas. Qué interesante esto que nos decís, que la primera aparición, por lo menos registrada, sea a una mujer, una sierva, una esclava, que está saliendo de la casa de bendición y que representa a tantas mujeres abusadas hoy, que representa a tantas mujeres solas que tienen que cuidar a un hijo que por alguna razón tienen, ¿no? Tengo un mensaje ahí en la web de La Puerta Abierta, usted puede verlo. Agar en el pozo de agua se llama el mensaje. Justamente enfatizo eso sorprendente que si había personas importantes en el mundo, no era Agar. Sin embargo, Dios se le aparece a Agar, ¿no? Qué esperanza que nos da a todos los que somos poca cosa, que no salimos en los diarios, que no figuramos en ningún lado. Para si se apareció Agar, se me puede parecer a mí, ¿no? Sí. Sí. No, y yo, de hecho, creo, Juan Pablo, que hoy tenemos más experiencias de, digamos, de visitación de Dios hacia personas comunes y corrientes de lo que nos imaginamos. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que no tenés, digamos, no tienen acceso a los medios como para contarlo, para escribirlo, para relatarlo. Queda, yo creo que también es verdad, aún para nosotros los pastores, aquellos que estamos, digamos, relacionados al ministerio, si un hermano, una hermana de la congregación viene y nos cuenta algo así, es como que dudamos. O sea que el sistema de la sociedad nos ha hecho tan vulnerables o tan incrédulos que la gente por ahí que no conoce a Dios todavía tiene más experiencia de este tipo que nosotros mismos que ya conocemos, porque la familiaridad muchas veces nos juega en contra. Es lo que le pasó a la gente de Nazaret, ¿no? Ahí está el hijo de José, jugamos la pelota con los hermanos, la muñeca con las hermanas, entonces, ¿qué milagro pudo haber hecho Jesús en Nazaret? Muy poco, ¿no? Por el espíritu de la familiaridad. Claro. Bueno, así que el primero es Agar.
Sí, es por lo fue. menos uno de los primeros que están así registrados. Y después aparece 2 capítulos más adelante, cuando hay una aparición ahí de unos hombres, o de Dios en forma humana, donde le anuncia a Abraham el nacimiento de su propio hijo, ¿no? Sara se ríe en la tienda, entonces empieza un diálogo, Abraham le invita a comer, presentan allí un sacrificio, y en ese mismo pasaje, entonces Dios dice, bueno, si ya que Abraham es mi amigo, tampoco le voy a ocultar lo que estoy por hacer con Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces hay otro diálogo allí donde empieza Abraham a negociar por 50 justos, 40, 30, y bueno, termina finalmente yéndose, Dios desaparece porque Abraham le hubiese negociado hasta por uno, ¿no? Claro. Como buen judío ya estaba aprendiendo a negociar, ¿no? Sí, regatear. Ahora, en algún pasaje se menciona que nadie puede ver a Dios sin ser consumido. De hecho, cuando Moisés pidió ver a Dios, Dios le dijo, mira, te voy a mostrar la espalda, porque si yo te muestro quién soy, morís, ¿no? En estos casos, eso se rompe, Dios se aparece de una manera menos gloriosa, no sé cómo preguntártelo, pero de hecho, Abraham y Sara no se murieron. Sí. No, yo creo que viene por donde decís, o sea, creo que nadie puede ver a Dios tal cual es y sobrevivir por la perfección, por la luz, por todo eso. Entonces, Dios se humilla, se toma forma humana, visible, palpable, para entrar en contacto con nosotros. Entonces, yo creo que, o sea, cuando uno lee, por ejemplo, la mayoría de las religiones te cuentan la historia de lo que el ser humano puede hacer para acercarse a Dios, ¿no? Sacrificios, caminatas, dinero, promesas. En cambio, cuando yo empiezo a leer la Biblia me cuenta la historia al revés, lo que Dios hizo para acercarse a nosotros, ¿no? Entonces Dios tomó formas humanas, tomó, digamos, esos cuerpos como para entablar contacto que se había perdido allí en el Edén, que hasta finalmente aparece la mejor teofanía, si podíamos usar la expresión, Jesús encarnándose, ¿no? Pero fueron todos prototipos, anticipos de eso. La pregunta que me surge, capaz que es una tontería, ¿no? ¿Ese cuerpo está en algún lado, lo tienen guardado para usar en casos especiales, o el poder de Dios se hace visible en un cuerpo al que usa, desecha? Me parece una tontería la pregunta, pero igual te la hago. No, yo creo, o sea, más allá de uno de estudiar, de estar, si hay algo que he tratado de guardar en todos estos años es tener una fe sencilla. Entonces, a mí no me cuesta creer de que Dios tome forma, descarte, vuelva, o sea, si tiene un depósito de cuerpos, o sea, no me afecta mi fe. O sea, yo lo que sí creo en un Dios que es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Entonces, si hoy quiere tomar forma humana, si mañana quiere hablar a través de una burra como lo hizo, lo puede hacer. Lo puede hacer. O sea, si pasado quiere salvar a Jonás a través de una ballena, un pez grande, no me afecta mi fe, al contrario, fortalece. Bueno, seguimos con las teofanías. La de Abraham, que quizás la que más se acerca a Dios, ¿no? ¿La próxima cuál es? Y después vuelve a aparecer con Abraham ya cuando el hijo tiene unos 12 años, está en la adolescencia, en Génesis 22, donde le pide sacrificar a su hijo, ¿no? Lo envía allí 3 días de camino al monte Moria, y bueno, de camino hay todo un diálogo con Abraham con el hijo, y cuando llegan allí, bueno, está la leña, está el fuego, pero no aparece el cordero, ¿no? El sacrificio. Entonces, evidentemente Abraham tenía una convicción de que más allá de que si sacrificaba o no sacrificaba a su hijo, la descendencia que Dios le había prometido en la aparición anterior se iba a cumplir, o sea, que lo iba a resucitar de alguna manera. Por eso no dudó, más allá del dolor, supongo yo que habrá vivido, poder sacrificar un hijo. Y cuando está a punto de sacrificarlo, aparece, digamos, otra vez en el texto que Abraham alzó los ojos
y encontró el carnero allí, una voz de los cielos que decía, no, detente, Sí. y hay como una aparición otra vez ahí. Ajá. Sí, me llama la atención, nunca había reparado en esa. Como que Dios se hace visible. Claro. Allí. Mientras cenamos, estamos viendo su programa. Tomás desde Monte Quemado. Bueno, buen provecho. Familia Gallardo de Capital, felicita por el invitado de hoy, manda saludos. Alicia de Formosa, muy interesante el programa. Mimí de Venado Tuerto, interesante el tema de hoy. Pascual de Chaco, de la Iglesia Emanuel, muy bueno el programa. Angelina de Misiones. Todas las noches miramos el programa, muy edificante sus programas. Bueno, ahí estamos. Síganos llamando, que acá a ver. No, está bien. Ya recibimos un correo, estaba dudando de que la cosa funcionara, pero ahí estamos. Gracias a todos los que llaman, gracias por las felicitaciones, gracias por decirnos que están cenando, que nos da un hambre bárbara cada vez que hacemos esta referencia. Ya vamos a llegar a cenar más tarde, pero alguien quiere opinar, esto es lo que nos gusta, usar esto para opinar. ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo, le gusta, tiene alguna discrepancia? Eso es lo que enriquece el diálogo, ¿no? Lógicamente es un tema difícil de que alguien participe si no tiene cierto conocimiento, ¿no? Pero anímese, porque nuestro invitado, yo creo que es lo suficiente humilde para saber que no lo sabe todo. Por supuesto. Entonces me estabas diciendo de cuando Dios le pide El sacrificio. el sacrificio. ¿Sabés qué es interesante? Muchas veces me preguntaron, ¿cómo Dios, qué clase de Dios es que le pide a Abraham que sacrifique a su hijo? Lo bueno es saber que esta era una costumbre de todos los pueblos paganos que rodeaban el lugar donde Abraham estaba. O sea que Abraham no dice, qué malo es el Dios que tengo. No, bueno, es igual que los otros dioses. Y Dios lo hace pasar por todo ese proceso para mostrarle al final que no es igual que los otros. No, yo no necesito que me sacrifiques a tu hijo. Entonces es muy bueno estudiarlo de esta manera porque adquiere un sentido nuevo ese llamado de Dios a sacrificar al hijo. No lo vas a sacrificar finalmente, porque no soy como los dioses paganos que hacen eso. Y yo te voy a mostrar que soy diferente. Y de hecho después nunca más hubo. No. Creo que hay un rey que en su Promesa. locura ofreció a su hija si salía primero. No. Prometió que iba a matar al primero que lo saliera a recibir. Y finalmente salió fue su la hija, ¿no? Y sí. finalmente sacrificó, pero Dios no lo había pedido. Entonces, pero sí es como decís, o sea, cuando uno empieza a leer la Biblia tiene que entender que hay un pueblo que está en formación, que hay un texto que está en formación. Y que no vivían aislados en una isla, claro. Vivían en el contexto de Y muchos pueblos. Claro, y había que, digamos, sacar el paganismo del corazón y la mente de esta gente. Es como cuando siglos después o años después Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, pero a esa primera generación no lo pudo sacar a Egipto de adentro. Sacó a la gente de Egipto, pero no lo pudo sacar a Egipto de adentro. Sí. Entonces hay todo un proceso que Dios usa para purificar de alguna manera a Abraham de toda una idolatría, porque era idólatra cuando lo encontró en Ur de los Caldeos. Entonces, pasar de una creencia politeísta a una creencia monoteísta, entonces había todo un proceso que le llevó años. Por alguna razón, la promesa al hijo no llegó enseguida. O sea, Muy interesante esta reflexión. yo creo tuya. que hay un proceso que Dios hace. Fíjate, aún así cometió un error Abraham con Agar. Con Agar. Te imaginas si de entrada lo hubiese dado el hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo hubiese desarrollado la fe? Entonces, la fe es un ejercicio que Dios va purificándonos. Nancy de Puan, saludos al pastor Enrique, fue pastor aquí por estos lados. Puan, provincia de Buenos Aires, una de las primeras congregaciones que pastoreamos. Hermosos recuerdos, dejamos muy buenos amigos allí, así que saludamos a la querida congregación allí de la Alianza en Puan. Bueno, desde San Antonio Oeste, Río Negro, saludo afectuoso al pastor Enrique, que siga siendo bendecido. María Julia y Daniel. Fueron miembros en Puan, después se mudaron a San Antonio Oeste. Mira vos. Cariños a ellos. Salimos entonces ahora de esto de Abraham, vamos
a otro personaje que ve una teofanía. Dentro de, digamos, cuando avanzamos Génesis 24, aparece allí Abraham, ya Isaac crecido, manda a su siervo Eliezer para buscar esposa para su hijo, con toda una promesa allí de que encuentre y la traiga. Hay como una aparición otra vez allí en la experiencia de Eliezer cuando pide señales para encontrar a la muchacha, ¿no? O sea, como Dios le habla de una manera muy clara, y él hace referencia, Eliezer en realidad hace referencia a mi amo, al quien el ángel del Señor se le apareció. Entonces usa ese elemento para de alguna manera buscar esa señal que estaba esperando junto a ese pozo allí. Y después, claro, uno va avanzando y la otra aparición fuerte es con Jacob, ¿no? Claro, O sea, cuando vuelve. Cuando vuelve después de los 20 años, estar lejos de su casa, ya con esposa, con hijos, cuando se tiene que reencontrar con su hermano Esaú, que habían estado enemistados por el engaño, que le robó la primogenitura. Entonces, después de haber mandado a los animales, los siervos, las esposas, los hijos, finalmente ya no tenía a quién mandar, se quedó solapa el pobre hombre. Y allí, digamos, tuvo una de las experiencias más fuertes de su vida, claro. ¿no? Que lucha, dice, con Dios. Y el texto dice que luchó con Dios, ¿no? Que es la parte donde nos cuesta entender, ¿no? Y que finalmente es como que prevalece Jacob, ¿no? Y consigue lo que quería, que era la bendición, y Dios le cambia el nombre. Por supuesto, no salió ileso de esa situación, quedó rengo, pero fue la experiencia donde le transformó la vida, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí, por ahí nosotros, el pueblo evangélico, hablamos tan fácil o tan ligero de la presencia de Dios, ¿no? Decimos, este culto estuvo la presencia de Dios, hoy estuvo la presencia de Dios, pero si yo salgo de la misma manera que entré, a veces me pregunto si realmente estuvo la presencia de Dios o hubo un mover emocional o algo por el estilo, porque todos estos personajes que tuvieron una experiencia con Dios no fueron los mismos después. Fueron transformados. Claro. Fueron movilizados, sí, algo le pasó, o sea, no fueron la misma persona. Sí. Yo en eso no quiero hacer de esto una discusión, pero en cierta época se puso de moda esto de que los pastores tocábamos a la gente y la gente se caía, ¿no? A mí me pasó. Y después me pregunté, lo levanté, ¿qué cambio hay en tu vida? Y me acuerdo Milton Pop, dijo este comentario: a mí no me preocupa que se caigan, lo que me preocupa es que cuando se levanten, caminen de derechito. Correcto. No, yo suelo decir lo mismo, o sea, yo creo en el toque de Dios en ese sentido, creo que Dios puede manifestarse, no hay nada nuevo porque ocurrió en la antigüedad. Pero ¿de qué algo tiene que producir. Por eso, ¿de qué me sirve si todos los domingos me oran y caigo y sigo caminando de la misma manera que caminé antes? Entonces, yo creo que la clave está ahí, como decía Milton Pope, ¿no? Es levantarnos y caminar en el Espíritu, no ser derribados por el Espíritu. Adrián Romero, muy bueno el programa, los veo siempre, bendiciones, de Seguí, Entre Ríos, Seguí Entre Ríos. Claro, llamarse Adrián Romero ahora con la fama que tiene el cantante Jesús, ¿no? Jesús Adrián Romero. ¿Vos sos algo de aquel? Te voy a preguntar. No, por ahí le preguntan. Familia Kerbes de Escobar, nos están viendo. Son hermanos de la congregación que estamos pastoreando en Ballester, así que cariños a ellos y cariños a toda la congregación de Ballester. Esta hermosa iglesia que amamos y servimos allí. Muy bien, esto llega directamente al Facebook, que no le doy mucho valor, pero ahora interesante que me están mandando el Facebook, ahí está, La Puerta Abierta TV, porque hay mucha gente que mira la televisión y conectado con esto. Claro. Bueno, yo hago eso. Mi mujer dice, tenés el celular, tenés este aparatito y estás mirando la televisión. ¿Cómo podés hacer las tres cosas? Y pero nosotros los hombres hacemos... Las mujeres creen que solamente podemos hacer una sola cosa a la vez, pero nosotros... Y es así, la gente cada vez más interactúa con varios
device, varios aparatos de esto. Claro, lo que no tienen que hacer nuestras esposas es hablarnos cuando estamos con todos estos aparatos. Entonces, menos si estamos viendo un partido, ¿no? Santiago de Merlo pregunta si el varón con la espada desenvainada es una teofanía. ¿A qué se referirá? Estoy tratando de hacer memoria. Bueno, anda pensando, Enrique, reconfortante el tema que están tratando. Aníbal Ruloff. Ese tiene que ser alguien. Es un primo hermano de Santa Ana, Misiones. Cariños, Aníbal, los hijos. Elvio Huck manda un abrazo especial para Enrique. Un colega de Coronel Dugrati Chaco. Así, cariños a la congregación. ¿Vos avisaste que ibas a estar? Yo mandé algunos mensajitos para que estén orando. Gracias, ¿sí? Gracias. Mandame todas las noches, aunque no venga. Saludos de Rosario, Carlos y María Esther. Mariela de Mendoza, Guaymallén. Ve por primera vez el programa, nos manda saludos. Tomás dice, qué buen tema el de hoy. Cristina de Rosario, en Jueces 6:12, ¿también se puede llamar teofanía? Jueces... Gedeón. Es la experiencia de Gedeón. Claro. Yo creo que es una de estas teofanías porque hay una aparición de un ángel, aunque dice el ángel ahí simplemente como ángel, podría ser, pero ahí donde uno empieza a entrar a estas cuestiones subjetivas, que no puede ser absolutista, es el ángel, es una teofanía, porque hay muchos relatos en la Biblia de esto así. Entonces, yo creo que hay una distinción entre lo que es un ángel y lo que es una teofanía. En el caso de Gedeón me inclino a pensar más que es un ángel. Como en el caso de María, que se le presenta un ángel, o a José, que se le presenta un ángel. Bueno, vamos a seguir avanzando, porque ya se nos va el programa, ¿no? Familia Morales de Mendoza, dice Juan Pablo, este fin de semana nos visitó Raúl Caballero, a ver cuándo nos visitan vos. Bueno, yo le digo a la gente que me invita a ir, que, como dijo un cura, no se puede estar en la misa y en la procesión a la vez. Entonces yo he tomado la decisión de hacer el programa todas las noches, pero no puedo aceptar invitaciones, porque no podría hacer el programa, ¿no? Susana cierra la ventana. ¿Una persona hoy puede ver a Dios? Pregunta. ¿O se contradice esto con la palabra? No, yo creo que no podemos ver, ni en el Antiguo Testamento se pudo ver a Dios tal cual Moisés no lo pudo ver cara a cara a Dios, o sea, la Biblia no se contradice en ese sentido. Sí podemos ver a Dios a través de una aparición, alguna teofanía otra vez, o sea, hay relatos de gente que tuvo por ahí un encuentro con Jesús, que de hecho, por ejemplo, nos vamos al Nuevo Testamento, Pablo tiene una experiencia con Jesús camino a Damasco, ¿no? Que lo ve, o sea, el otro que estaba él no lo vio, pero Pablo sí lo vio. Yo creo que hay posibilidades de ver, pero no en la majestuosidad de Dios, porque no resistiríamos. Es como si te pones un espejo de 1000 watts frente a los ojos y tenés que cerrar. Imagínate lo que es verlo a Dios cara a cara, ¿no? En las condiciones humanas imperfectas que estamos. No, pero posiblemente, Susana, esté hablando de que vos hace un rato dijiste que hay personas en esta época que tienen visiones. Sí. Ahora, ver y tener una visión, ¿es lo mismo? No, yo creo que son dos cosas diferentes, o sea, ahí entras en los dones del Espíritu Santo, dones de revelación, de palabra de ciencia, todos estos dones más carismáticos. Entonces vos podés tener una visión de algo, ya sea en sueño o despierto, o sea, Dios te pasa como una película de algo, y otra cosa es que vos lo veas, está ahí, está parado, está sentado, un ser angelical. Creo que nosotros, la gran mayoría de nosotros, habremos tenido alguna experiencia angelical sin haberlo visto también. O sea, de situaciones de límites de cuidados. Yo recuerdo en mi infancia, como te decía, crecí en el campo, yo tendría unos 4 años por ahí. Vivíamos, todavía vivimos, mis padres viven en el mismo lugar, pero no teníamos, en el verano teníamos un pozo que se secaba, pero junto al arroyo teníamos una vertiente, debajo de un árbol donde mi padre había construido un muro para poder retener esa agua, y era un agua fresca, pura, ¿viste? Entonces yo recuerdo algún verano, tipo 2 de la tarde, mi viejo me dice, andá, buscate una jarra de agua, ¿no? Y yo voy con una jarra de agua a buscar, claro, chiquitito, y caigo de cabeza adentro. O sea, yo no sé cómo salí. O sea, humanamente era imposible.
Yo entonces siempre cuento que en esa ocasión yo sé que Dios me rescató porque tenía un propósito con mi vida. Entonces hay, digamos, situaciones puntuales en mi vida donde yo podría decir que hubo una intervención muy específica de Dios, aunque yo no lo vi. Entonces, de ese tipo de relatos creo que muchos de nosotros podemos tener situaciones ahí donde Dios intervino puntualmente, un accidente, una enfermedad, algo que Dios hizo que apareciera algo diferente, o sea, que se revertiera algo. Sí, alguna vez hicimos programas sobre la aparición de ángeles, ¿no? Muy interesante porque Billy Graham en su libro Ángeles cuenta historias sobrecogedoras, ¿no? Sí, sí. De gente que, por ejemplo, me acuerdo una de una tribu que venía a atacar un hospital cristiano en el medio de África y estaba rodeado y bueno, el pastor, el misionero dice, bueno, oremos al Señor porque ahora vienen estos y nos pasan por arriba, eran 500 personas, y ellos serían 10, 15 y nunca los atacaron. Y se fueron. Quedó allí. El líder de ese grupo se convirtió y se lo contó al misionero. Entonces el misionero le dice, pero decime, ¿por qué no atacaron? ¿Cómo por qué no atacaron? Si había un ejército alrededor del hospital de soldados todos vestidos de blanco. El misionero no lo había visto, los enemigos lo habían visto. Claro. Y él, Billy Graham, lo cuenta como un relato muy confiable de una pero en este caso de ángeles, no del Señor. Pues se puede confundir, pero estamos tratando de diferenciar para no meternos dos temas al mismo tiempo. Sí, mi esposa cuenta, nosotros tuvimos el primer año de casados, vivimos un departamentito acá en San Justo, y apenas nos casamos, a los 5 meses nos entran a robar en otra casa que unos misioneros nos prestaron. Claro, uno queda con todo este malestar, el miedo. Entonces, cuando nos mudamos a este otro departamento, ella siempre recuerda y lo cuenta de haber visto 3 ángeles grandes sentados allí en el sillón cuando entramos una vez a la casa. O sea, ella tuvo una visión de esos 3 ángeles. Por supuesto, yo no los vi. Pero yo sí creo que Dios tiene un ejército de ángeles alrededor de nosotros. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y los defiende. Sí. Total. Javier de Tandil, Bongarra, excelente conductor. Bueno, gracias. Felicito por su calidez y por sus invitados. Un caso interesante es cuando el Señor se le aparece a los papás de Sansón. Vamos a llegar a eso. Llegábamos a eso, sí. Jueces 13. Jueces 13. Que es un capítulo largo donde Manoa habla, bueno, se le aparece Dios, le hace toda la promesa de ese hijo. Entonces Manoa le dice, pero bueno, cuando nazca, ¿podrías venir de vuelta para darnos indicaciones de cómo tenemos que criar a este hijo? Porque toda la información que le tiró primero, claro, no tenían grabadora para grabar o escribir, se ve que dijo, no, en 9 meses me olvido. Entonces le pidió un favor y vuelve el ángel del Señor otra vez cuando nace a reiterarle de que tenía que ser nazareo, no tenía que cortarse el pelo, no tomar vino, todas estas cuestiones. Entonces, todo aparecen en un solo capítulo, esas 2 apariciones así. Es digamos, una historia muy tierna, muy linda. Sí, lo interesante, mira, la deformación profesional que uno tiene, ¿no? Que con 2 visitas del ángel del Señor, Sansón terminó, pero mal. Bueno, terminó claro. Al final bien, pero mal. Sí, ¿no? Pero la visión no tuvo Manoa, ¿viste? Esa sería es como, viste, a veces los hijos de los cristianos dicen, no, el llamado lo tuvo papá, ¿viste? Sí. Saludos, Enrique, de la familia Fisher. Sí, hermanos queridos de la congregación también. Y hay Fisher de la congregación y hay un colega Fisher, ahora no sé cuál de los dos sería. Sí. Bueno, sigamos. Ya pasamos Manoa, más adelante. Entonces después llegamos ahí por Zacarías tiene una experiencia donde hay anuncio de los acontecimientos finales. Por supuesto, después hay un montón de otros relatos. En el caso de los 3 jóvenes hebreos en el horno claro. de Nabucodonosor. Entonces yo creo que también es una teofanía ahí, es la presencia, o por lo menos ángeles, o sea, hay una 4ª persona en ese relato que interviene. Sí.
En la fosa de los leones, evidentemente intervino un ángel que le cerró la boca, es decir, pero en esa historia Daniel no lo ve. Lo llamativo es que en la otra historia lo ve el rey, o sea, lo ven los paganos también, la cuarta persona en ese horno. Sí. O sea, entonces, a mí me llama mucho la atención esto que a veces personas no cristianas tienen quizás más experiencias de ver de lo que nosotros, porque en realidad nosotros andamos más por fe, como dice la palabra, ¿no? Y por ahí estamos en la búsqueda de querer tener una aparición, pero evidentemente Dios usa esa metodología para despertar la fe o la realidad de un ser superior. Hoy, por ejemplo, hay muchos relatos de gente musulmana que se están convirtiendo por apariciones de ángeles o por teofanías, o sea, que ven a Jesús, donde cambian, digamos, su forma de ver y concebir la fe. Sí. Entonces, evidentemente, Dios tiene estrategias donde lo intelectual no podemos llegar, tiene que haber algo sobrenatural bien marcado para que las personas se vuelvan de verdad a Dios, ¿no? Ahora, está claro que estas teofanías son resultado del plan de Dios, de la voluntad de Dios, y no responden a deseos de los seres humanos. No. Porque, bueno, la verdad, Señor, queremos verte, ¿no? Te estaríamos diciendo que aparezca. Sí. No es el caso. No. O sea, en la mayoría de los casos la iniciativa la toma Dios. Yo creo que por ahí en estos relatos del Antiguo Testamento me parece, estoy tratando de hacer memoria rápido, me parece que el único es Manoa que le pide por segunda vez, como que Dios responde a un deseo y se vuelve a aparecer después que nace el chico. Pero si no, son siempre iniciativas de parte de Dios, ¿no? Tenés el caso de Moisés, cuando lo llama a la zarza. Siempre es Dios tomando iniciativas para mostrarse, para revelarse, para decir acá estoy, quiero acompañarte o quiero cambiar tu vida, quiero cambiar tu destino, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué lección sacamos de estas apariciones del Señor? Yo creo que hay muchas lecciones que vamos a sacar, ¿no? Cuando uno piensa en todas estas teofanías... Si tenés alguna más, mencionala. No, por ejemplo, anoté lo del Nuevo Testamento, la resurrección de Jesús, ahí cuando van, cosa que recordamos ayer, ya hice un poco referencia a la experiencia de la conversión de Pablo, ¿no? La defensa de Esteban hace muchas referencias, que se le apareció a Abraham, que se le apareció a fulano, o sea que ahí hay, digamos, todo un contenido teológico, ¿no? Pero más allá de todo esto, yo creo que hay una teofanía por excelencia, que quizá podemos llegar después también a hablar un poco, es de la persona de Jesús, ¿no? Que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El autor de la carta a los hebreos diría al principio, bueno, Dios habló en el principio por profetas, por esto, por otro, pero este es el tiempo donde la mejor revelación se ha hecho carne, haciendo referencia a Jesús. Entonces hay varias cosas que uno puede sacar de esta, o las razones de las teofanías. Yo creo que casi la gran mayoría tiene que ver con anunciar buenas noticias, casi siempre, salvo en este relato del diálogo con Abraham, donde Dios le anunció la destrucción de Sodoma y Gomorra, casi siempre fueron con buenas noticias. Hay un llamado, o sea, Dios llama a personajes claves de la historia a través de una teofanía, como el caso de Abraham, de la promesa del Hijo, Moisés en la zarza, para orientación, o sea, como decías hace un rato, ¿no? Haciendo mención a Agar, esa madre soltera en medio de la nada, con un hijo a cuesta. Por supuesto, Dios viene para darle ánimo, le viene para darle orientación, le da una promesa, y a partir de allí ya podíamos recobrar la fe y seguir adelante, ¿no? O de tener una decisión que Dios había tomado, como el sacrificio de Isaac, ¿no? O sea, hay situaciones muy puntuales, o dar información de los acontecimientos finales, como en el caso de Zacarías, o acontecimientos regulares, como lo que pasó en Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? En el caso de Ezequiel, cuando aparece que tiene esa visión de las ruedas volantes.
Claro, yo creo que ahí entra en lo que es visión. Visión. Claro, tipo Daniel que tiene la visión de la estatua, o Juan que después tiene la visión de un cielo nuevo, tierra nueva, o varias visiones que aparecen en el Apocalipsis. Esas ya son visiones, ¿no? Claro. Sí, son visiones, sí. Porque lo de Ezequiel son... Sí, no, digamos, son cuestiones simbólicas. Simbólicas. Rogelio de Costa Azul pregunta si Pablo tuvo una teofanía. Creo que lo mencionaste, ¿no? Sí. Y cuando hablaron de lo de la espada, se refería al varón con la espada antes de tomar Jericó. Ajá. Sí, podría ser entonces ahí. Cuando Josué. Sí, cuando Josué está por tomar Jericó. Aurelio de Concordia dice, muy bueno el programa. Mabel de Rosario, ¿por qué se dice que está la presencia del Señor en la iglesia? Hace esa pregunta. De Chaco dice que la nueva versión cambia el sentido, bueno, de los textos, no es tan así. Saludos, bendiciones, Franco y Gisela, presentes frente a la pantalla, deben ser. Son hermanos queridos de la congregación. Muy bien, usan Facebook, tened cuidado con perfecto. los que usan Facebook. Lo que quería decir de la presencia de Dios, se dice así porque el Señor Jesús dijo y prometió, y es algo que nosotros mencionamos permanentemente porque lo creemos ciertísimamente, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Entonces, ¿el Señor está cuando yo estoy solo? Sí, porque dijo que nunca me va a abandonar. Pero realmente la presencia del Señor, podemos decir, se manifiesta cuando hay 2 o 3 que se reúnen en el nombre del Señor. Claro. Porque tengamos claro, nos reunimos 2 o 3 para tomar un cafecito. El Señor está así porque está en todos lados. Sí, por eso pero la presencia participativa de Dios es cuando nos reunimos en su nombre. Claro, ¿no? Siempre hay una distinción entre la soberanía de Dios o la omnipresencia de Dios, que es uno de los atributos de Dios. O sea, si hay 2 personas o 3 personas en un recinto adorando a un Dios pagano, la pregunta es, ¿Dios está allí en ese recinto? Sí, Él no puede no estar porque Él es omnipresente. Pero la presencia manifiesta de Dios en algún sentido está en nuestras manos. O sea, cuando el pueblo de Dios le adora, le alaba, o sea, cuando le reconoce a Jesús como Señor, entonces hay una presencia de Dios, se manifiesta en ese recinto. Entonces, en algún sentido, Dios está en todos los templos, sí, pero no se manifiestan en todos los lugares, porque la manifestación está en algún sentido condicionada por nuestro corazón y nuestra actitud de adorar y de reconocerlo. Sí. Entonces, es ahí donde a veces uno puede decir, bueno, hoy hubo una presencia más fuerte de parte de Dios, porque quizás tuvo una congregación, hubo una unidad, o un tiempo de oración, de ayuno, de búsqueda. Entonces, en algún sentido, la manifestación de la presencia está condicionada por la iglesia. Sí, y también depende del corazón de la persona. Vos te encontrás con un lugar donde vos decís, qué lindo hoy estuvo, se sintió la presencia de Dios, y hay uno al lado tuyo y dice, ¿qué? Yo no sentí nada. Y es como, no lo sintió. Bueno, a veces los que no sentimos somos nosotros. Carla de Junín, ¿el pastor tiene alguna página para conectarse con vos? Sí, pueden buscarme en Face, Enrique Rulof, _escritor. Ajá. No la dictaste esa, ¿no? No. Pero a ver, Enrique Rulof, _escritor, a ver si la pones. Y si no, www.enriqueruloftodojunto.com. Ahí está. Enrique, ¿está bien así? Ahí está, enriquerulof.com. ¿Tenés Correcto. una página? Sí. Ahí está. Esther de la Roque, no siento deseos de ir a la iglesia. Me mataron una sobrina de 18 años salvajemente. No le siento sabor a nada, aunque es muy interesante lo que hablan. Y nos manda saludos. Esther, me imagino el dolor que siente usted en su corazón por la pérdida de su sobrina. Pero el Señor, Dios, el Padre, también perdió un hijo, así que Él puede entender su dolor. Ahora, el consejo que damos es cuando una persona está sufriendo este tipo de dolores, agrava el dolor sufrirlo en soledad. Lo mejor es unirse a otros. Quizá en algún momento le pueda costar, le pueda sentir como que no comparten su dolor. Cuando mi hija
perdió al bebé que había adoptado a los 3 meses, a los 4 o 5 meses vino aquí y me costaba, porque no sabía qué decirle. Yo que soy pastor y hablo en los velatorios y en todo lado me sentía el tipo más tonto del mundo, no podía empatizar con mi hija. Pero después ella me dijo que apreciaba mis abrazos y que no dijera nada. A todos los que se acerquen a Esther, cuando Esther vaya a una iglesia, no le digan nada. No empiecen a dar esas respuestas triviales de teólogos de pacotilla, ¿viste? Dios lo quiso, es la voluntad de Dios, Dios sabe. No mencionemos a Dios. Es simplemente decirle, estamos con vos. Sí. Pero expóngase a ese abrazo. Si se queda sola en su casa, no lo va a recibir. Oh, interesante pregunta. ¿Y el dedo escribiendo en la pared, qué es? Allí en Babilonia. Sí. Interesante, ¿no? Interesantes. Yo creo que es una teofanía del dedo nomás. Hugo Giardina, excelente exposición del pastor Rulloff. Es un amigo del pastor. Es mi cuñado, entonces, ¿qué puede decir? ¿Qué puede decir? Gracias, Hugo. Muy bueno el programa, Dios los siga bendiciendo todas las noches. Los vemos desde Resistencia Chaco, Elsa María Ferecín. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están llamando y escribiendo por Facebook. Creo que es la primera vez que me mandan las páginas del Facebook y las estoy leyendo. Y posiblemente ahora que empiezo a leerlas, mucha más gente va a acceder a eso, que le sale mucho más barato que hacer un llamado telefónico. Estamos pensando en implementar el WhatsApp. Vamos a ver si no da. Tengo que hablar con la gente de Rosario a ver si da buen resultado. ¿Qué otra cosa aprendemos, Rulloff? Yo creo que una de las cosas que podemos rescatar de todo esto es que cuando Dios quiere comunicarnos algo, Él lo hace de la forma que más le plazca. O sea, lo hace a través de una burra, lo hace a través de manifestaciones. Jesús dijo, si los niños callaran, las piedras hablarían, o sea que no nos debería sorprender las piedras hablarnos. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el resumen de todo esto? Que Dios nos ama, Dios tiene un proyecto con nuestra vida, Él quiere cambiar nuestro destino, que si yo tengo una experiencia personal con Él, mi vida cambia, mi familia cambia, mi destino cambia. Entonces Dios va a hacer todo lo posible, o hizo todo lo posible para acercarse a nosotros. Ahora, por supuesto, Él está a la puerta y golpea. Queda en nosotros si respondemos a ese llamado o no respondemos. Lo que sí me queda claro es que yo soy barro y yo no puedo condicionar al alfarero, háblame de esta manera, háblame de esta otra manera. Entonces, hoy, digamos, a mi criterio, la aparición por excelencia es la persona de Jesús y el mensaje de Dios es la palabra escrita. Entonces, cualquier experiencia que yo pueda tener, necesito pasarlo bajo el filtro de la palabra. Es decir, si hoy se me aparece un ángel de luz, porque Pablo dice que los demonios se pueden vestir de ángel de luz, ¿no? Con algún mensaje contradictorio a las Escrituras, entonces yo tengo que darme cuenta que no viene de parte de Dios. De ahí la necesidad urgente y profunda de nosotros, los que conocemos a Dios, de conocer las Escrituras, de saber dónde estamos parados, para que ningún viento de doctrina nos mueva tan fácil, aún con estas experiencias sobrenaturales, ¿no? Porque desgraciadamente muchas de estas experiencias sobrenaturales terminaron siendo objeto de idolatría. Correcto. De hecho, sucedió en el Antiguo Testamento que Dios le dice, levanten una serpiente en un palo. El que mira a la serpiente en medio del desierto, el que mira a la serpiente se sana y no se muere. Bárbaro. ¿Qué hicieron años después con la serpiente? Lo pusieron como objeto de culto. Claro. Y esto es lo que nos rodea, que visiones o apariciones, no sabemos, se han convertido en estatuas, en objetos de que la gente se arrodille delante de ellos, violentando el primer mandamiento, les ore, violentando ya media Biblia, porque son seres muertos,
como dijo Pablo Degro acá, espiritismo. Sí. Gracias, Enrique, gracias. No, gracias por la invitación y creo que da para mucho más. Yo me acuerdo que el IVA, donde vos dirigías, Aclaro, no fui director, fue decano. decano. El director era amigo Vilmar Casal. Guíame, yo quiero ver a Jesús. ¿Te acuerdas de eso? Bastará. El director de música lo hacía cantar. Ricardo Bott. Ricardo Bott. Sí, gracias. Enrique escribió este libro, Prisioneros de la Esperanza. En medio de las crisis más profundas, Dios tiene una salida. Ahí está. Todos los que quieran esto, hagámosla fácil a través de la librería Amazon. Usted lo puede comprar. El libro de nuestro invitado en esta noche, Prisioneros de la Esperanza, que tiene que ver cómo pasar por las crisis profundas de la vida. El autor Enrique Roelof. ¿Está bien? Gracias. Me deja un ejemplar acá, así que te lo agradezco muchísimo. Te decía hace un rato, es un trabajo sobre Jeremías 29 al 33, 4 capítulos de esperanza en medio de 52 capítulos de juicio y condena. Uh-huh. Gracias. Espero que le haya gustado el programa. Nos encontramos con usted mañana en otra propuesta que esperamos sea enriquecedora. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga. Hasta mañana.